Este mandato que nos hemos impuesto, si querés, de alguna manera para este programa, hoy se resignifica, ¿no? En esta entrevista que vamos a producir, que vamos a tener, porque tiene que ver con asuntos de paraderos, ¿no? Y de paraderos a veces que son multitudinarios, que son masivos, que son actuales, y que tienen que ver con las migraciones, las inmigraciones, tienen que ver con pueblos desterrados, pueblos expulsados, situaciones realmente extremas, producto a veces de temas económicos, producto a veces de cuestiones sociales, producto a veces de temas de violencia, ¿no? Pero también existen algunas organizaciones, algunas entidades que laburan muy fuerte, para intentar paliar lo más que se pueda, contener lo más que se pueda este tipo de situaciones. Y vamos a referirnos principalmente a las que estamos viviendo en Latinoamérica, y probablemente sea también en Sudamérica. Estamos en comunicación con Marisol Quiseno. Ella es encargada de incidencia para América Latina de Médicos Sin Frontera, y hoy actualmente más de 108 millones de personas en todo el mundo han dejado sus hogares, y de ellas 6 millones residen en las Américas. Marisol, ¿cómo te va? Edgardo Chini te saluda desde aquí, desde Buenos Aires. Contame primero dónde estás. Hola, muy buenas noches. Les saluda entonces Marisol Quiseno. Yo estoy en este momento en Bogotá, pero estoy trabajando para temas regionales en migración. Bien, ¿y en qué ciudad? ¿Estás en Bogotá? Perdóname, ¿estás en Colombia? ¿Estás en Bogotá? ¿Y qué hora es allá en este momento, Marisol? Bueno, ahora son 6:40, 2 bueno, horas menos. Es más tempranito. Acá ya ha caído la noche y llueve hace 24 horas. ¿Allá cómo está el clima? Acá un poco frío, aunque estas semanas estuvo calentito, pero hoy está haciendo un poco de frío. Bien, después de esta situación de presentación, yo trataba de definir un poco. Este programa se llama Paraderos, probablemente nuestra productora te lo haya informado, y nos hemos puesto este mandato, ¿no? Que tiene que ver con estas situaciones que atraviesan muchos hermanos en todo el mundo, y puntualmente en lo que tiene que ver con nuestra región latinoamericana. Contame un poco cómo describirías la situación hoy por hoy de la migración interna y esta situación de muchos latinoamericanos que no encuentran hogares, ¿no? Que no encuentran su sitio de pertenencia. Bueno, en nuestra región ocurre algo muy interesante, y es que la gran mayoría de nuestros países en la región son simultáneamente emisores, también son receptores de flujos migratorios, y somos en su mayoría países de tránsito. Es decir, nuestra región está tratando de definir diferentes políticas ante diferentes situaciones, ante, digamos, flujos migratorios que quieren asentarse en los países de la región, o situaciones simplemente de personas que van de tránsito, que requieren otra oferta porque son otras necesidades. Y también, qué hacer con los propios países donde su propia gente está huyendo, está migrando de su país. Entonces, eso por una parte es el panorama general de nuestra región. Son países expulsores, emisores, y a lo largo de la región también se experimentan otras situaciones que son los desplazamientos internos, no solo el cruce de fronteras a través de migraciones, sino que también vivimos desplazamientos internos, ya sean desplazamientos forzados por las violencias o por situaciones de cambio climático, pero todo esto pues hace parte de un movimiento de población. Justamente Médicos Sin Frontera está planteando esta idea de que no haya límites, ¿no? Por lo menos límites geográficos, ¿no? Que han sido obviamente impuestos en dibujos, sino que no tiene que ver con la naturaleza, ¿no? Esas separaciones, que probablemente haya muchas más cuestiones que hermanan que cuestiones que distancian, ¿no? ¿Cómo podrías definir, hoy la situación actual en relación a lo que ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos años, y de lo que puede llegar a ocurrir? Estamos atravesando una situación crítica, estamos atravesando una situación que le puede dar respuesta a lo que estamos viviendo.
El asunto con los temas de la migración y digamos estas hipótesis a futuro es que, claro, hay que ver cuáles son los causantes de la migración y si realmente tenemos las capacidades institucionales, por ejemplo, sociales, de mejorar estos causantes. Por ejemplo, en violaciones de derechos humanos tenemos diferentes situaciones que alimentan la migración. Entonces, por ejemplo, las violencias. Tenemos en nuestra región conflictos armados, lo que llamamos otras situaciones de violencia, que son violencias quizá de un poco menor impacto, que son todo el tema de pandillas, de microtráfico. Tenemos represiones políticas, tenemos, digamos, persecuciones, ya sea por temas de género, por ejemplo, por identidad. Otra situación muy compleja en la región es la situación de la pobreza, la desigualdad. Hay faltas de oportunidades económicas y eso también un poco relacionado con la mala gobernanza. Y bueno, realmente también tenemos en nuestra región otros alicientes. Entonces, por ejemplo, hay una necesidad de reunificación familiar. Ya otras personas que han migrado están haciendo llamamiento a su propia familia, o tenemos situaciones de redes sociales que transmiten estas historias de éxito de otras personas que han migrado y que les ha ido bien porque, digamos, lograron su objetivo, por ejemplo, llegar a los Estados Unidos. Entonces, realmente, digamos, atacar esos causantes de la migración, estamos un poco lejos con temas sobre todo de violencias y económicos, es lo que de pronto está afectando muchísimo más en nuestra región, así que digamos que perspectivas muy positivas por lo pronto no las veo. Aún a pesar que la región hoy por hoy está viviendo con muchas críticas y con muchos grises, incluso con algunos negros, digamos, de algunos gobiernos, una situación de democracia, digo, ¿no? En prácticamente toda la región, porque ustedes realizan una tarea, pero obviamente necesitan a un Estado presente que, más allá de los informes que presentan y más allá de la tarea que ustedes pueden realizar de motus propio, deben ser acompañados, ¿no?, por cada uno de estos gobiernos para encontrar las soluciones, no digo definitivas, pero por lo menos que conduzcan, ¿no?, a un mejor estadio de quienes andan migrando sin un lugar de pertenencia. Sí, exactamente. Sin embargo, a pesar de que tenemos muchos gobiernos muy amables, digamos, con temas de migración, todavía hay presentes situaciones de, por ejemplo, migrantes que están irregularizados, a los cuales se enfrentan a una disposición de derechos. Entonces están desprotegidos, tienen mayores riesgos a ser explotados, trabajan en condiciones insalubres, viven en condiciones de hacinamiento o pueden enfrentarse a situaciones de violencia. Realmente, de que hay una apertura en gobernanza, aunque algunos otros países no tienen esa apertura, todavía vemos que se militarizan las fronteras, que se invierte muchísimo más presupuesto en temas de fortalecer el pie de fuerza, por ejemplo, para contener los flujos migratorios. Hay otros que sí trabajan en gobernanzas más positivas, pero que aún así pues la situación es tan grave que los fondos terminan siendo insuficientes y todas las energías y todas las políticas que se intentan ser positivas realmente no alcanzan a cubrir de una forma amplia ni siquiera a su propia población y pues tampoco a personas que vienen de otras naciones. Pensaba incluso en las migraciones que se están produciendo en Europa a partir de situaciones en todo el Mediterráneo, ¿no? De Asia, la llegada de África y el abandono, porque cuando vos recién mencionabas esta situación que atraviesan quienes por un tiempo quizás más largo, quizás más corto, quizás incluso a veces en muchos casos se terminan afincando y se termina prolongando, cumplen un rol quizás de mano de obra barata, incluso mano de obra esclava. Esto se vive claramente en Europa, en la región, en Sudamérica, en Latinoamérica, se repite esto. Digo, hay algunos hermanos latinoamericanos que cuando pasan a otro país son tomados como mano de obra barata. Ocurre también situaciones de explotación. También vemos trabajo sexual forzado de migrantes que para obtener algún tipo de recurso se ven obligados a ejercer sexo por supervivencia.
trabajos, claro, obviamente muy mal pagos, y todo eso hace parte de la desprotección que tienen estos migrantes en nuestra región. Nuestra región ha tenido economías fuertes, entonces en nuestros países también hay migraciones un poco más históricas, migrantes que vinieron hace muchísimos años. Entonces tenemos en nuestra región haitianos, senegaleses, personas que vinieron con un propósito de encontrar un trabajo, una estabilidad, porque digamos es lo principal, tener una estabilidad económica. Sin embargo, estos migrantes que llegaron hace 10, 15 años a nuestra región están migrando por segunda, tercera vez. Entonces, por ejemplo, teníamos a los haitianos asentados, muchos de ellos en Brasil, en Chile, que llegaron hace muchísimos años a trabajar, por ejemplo, en la construcción de estadios, de vías, etcétera. Están migrando por segunda o tercera vez hacia los Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, en el Tapón del Darién hemos escuchado historias de personas que habían migrado con anterioridad en nuestra zona de América del Sur, pero que ahora están migrando nuevamente porque los gobiernos donde están reprimiendo un poco más a la población, o porque no tienen las posibilidades económicas que tenían antes. Entonces, puedes encontrarte en el Tapón del Darién, hacia la ruta a Estados Unidos, un haitiano que habla perfecto español porque llevaba 5 o 10 años viviendo en Chile, o que hablan perfecto el portugués porque llevaba ese mismo periodo de tiempo trabajando en Brasil. Entonces, claro, nuestra región ha tenido países muy fuertes en economía. En Argentina, por ejemplo, hay una población senegalés bastante, digamos, numerosa, y también es porque han llegado a nuestras zonas buscando, digamos, otras oportunidades. Otros, pues, que han entrado a nuestra región buscando una salida hacia el norte, pero que les ha tocado quedarse. Por ejemplo, tenemos en Brasil afganos, y tenemos otros flujos migratorios que, bueno, por ahora se están asentando un poco en nuestra región, cubanos en Uruguay, por ejemplo, cuando otro de los objetivos es subir hacia el norte. Pero precisamente se habla incluso de una cultura migratoria, porque ya habían migrado y porque de pronto no les cuesta un poco más volver a salir a buscar otra oportunidad, porque pues han encontrado dificultades. Y como también los gobiernos cambian, o sea, hay gobiernos que en algún momento les ofrecieron una estabilidad, una regularización. En algunos casos esta puede ser temporal, claro, o en algunos casos las personas consideran que con esto pueden acceder a servicios de salud, por ejemplo. Sin embargo, ni siquiera la población de ese país tiene un buen servicio de salud. Claro, muchas veces terminan siendo en un corto plazo ciudadanos de segunda, ¿no? Vuelve esa situación, por más que en algún momento haya alguna iniciativa en lo que tiene que ver con la escala social. Estamos conversando con Marisol Quinceno. Ella es encargada de incidencia para América Latina de Médicos Sin Frontera. Ella está en Bogotá. Y te comparto contigo un dato, Marisol. Digo, puntualmente Colombia, también otra vez, corregime en todo caso, según Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, habla de casi 2,5 millones de personas que ha acogido Colombia. ¿Es así? Así es, esas son las personas que contabilizan las Naciones Unidas de población venezolana en Colombia. Básicamente de venezolanos. Venezolanos, sí. Realmente Colombia, pues, ha sido históricamente un país más expulsor. Digamos que no tenía la expertise recibiendo a personas. La población venezolana sí llegó inicialmente con la intención de quedarse, o sea, porque es un país fronterizo, porque tenía muchos conocidos. Colombia, como migró hacía muchos años hacia Venezuela, al regresar esta población también había una red social o una red familiar que llegó inicialmente a Colombia. Claro, incluso estuvo pensado como la Gran Colombia, ¿no? Digo, después se fue modificando, digo, pero la idea era una gran nación que incluso esa frontera entre Venezuela, incluso en parte de Ecuador, incluso del norte de Brasil no existiera, ¿no? Por parte de ENIA y demás, tiene muchas más vinculaciones que diferencias. Marisol, Médicos Sin Frontera realiza una tarea de motus propio. ¿Ustedes reciben fondos estatales, reciben fondos privados? ¿Cómo se solventan? ¿Qué tipo de campañas realizan? ¿Cómo dan a conocer sus tareas? Bueno, la captación de fondos se hace principalmente a través de personas
qué sé yo, como vos, como yo, que quiere donar, por ejemplo, $10 mensuales, $20 mensuales, ese, digamos, es el fuerte de la captación de fondos que se hace en Médicos Sin Fronteras, es más o menos el 90% de personas que de su sueldo ponen un monto. Esto se hace con el fin de garantizar una independencia sobre quienes trabajamos. Por ejemplo, desde el tema migratorio, Médicos Sin Fronteras recibió fondos en algún momento de Unión Europea, decidió dejar de recibir este fondo precisamente por las medidas restrictivas que la Unión Europea tenía contra los migrantes del Mediterráneo. Así que, digamos que para Médicos Sin Fronteras poder tener esta independencia, tanto de decidir qué hacer, con quién trabajar, a quién beneficiar, necesita tener una independencia de fondos. Y la principal es a través de personas del común y corriente, que da un aporte a sus operaciones. Y en ese sentido, pues Médicos Sin Fronteras no hace no ofrece lo que un gobierno le pida. Si un gobierno le dice no puedes trabajar con el tema de salud sexual reproductiva, como a veces suele hacerlo gobierno republicano en Estados Unidos, pues Médicos Sin Fronteras, si ve que es la necesidad de una población, pues hace ofrece a sus beneficiarios lo que este beneficiario necesita. Entonces es precisamente esa la razón por la cual se hacen campañas de captación de fondos. De hecho, en Argentina hacemos captación de fondos en Buenos Aires, en Córdoba, y pues están las campañas de diálogo directo, están los compañeros que están en la calle pidiéndole fondos a personas que quieren aportar a esta causa. Bien, te doy entonces un ratito, si tenés ahí a mano, para nuestra audiencia, ¿cuál sería la invitación a aquellos que en estos momentos quieren sumarse a colaborar con Médicos Sin Frontera, Marisol? Vale, a todos invitarles, si quieren hacer algún aporte en Médicos Sin Fronteras, sin importar el monto económico en este caso, pueden hacerlo, pueden escribir en su web Médicos Sin Fronteras, en la oficina de Argentina se puede hacer donaciones a través de canales virtuales, y esa es la invitación, ¿no? De todas maneras, para Médicos Sin Fronteras, adicional, digamos, a estos aportes económicos, también es muy valioso todos los aportes sociales que hace la población a las diferentes situaciones. Y nosotros sabemos que en Argentina la población es bastante abierta, digamos, a los flujos migratorios, así que esos aportes también son muy valiosos para la organización y para las causas que Médicos Sin Fronteras está buscando. Cuestiones solidarias como dar asilo o gestionar alguna cuestión de, por ejemplo, ahora que vino el frío acá, también cubrirse en ese sentido y demás, ¿no? Necesidades básicas, ¿no? Exacto, sí. De todas maneras, una de las situaciones que a nosotros más nos preocupa es, bueno, aparte de la salud, porque el Médicos Sin Fronteras está muy enfocado en términos de salud. Sí, pero han tenido que empezar a ocupar otros roles también, ¿no? Nacieron por el tema de salud, pero han empezado a cubrir otros espacios también. Exacto. Nosotros, por ejemplo, estamos muy preocupados en el tema desde protección. Nosotros sabemos que las personas, cuando tienen digamos, no tienen esta cobertura, no están regularizados o no tienen oportunidades laborales, educativas, digamos que se enfrentan a una situación de vulnerabilidad mayor. Entonces, para evitar, por ejemplo, sufrimientos o para evitar tratos indignos, incluso muertes en algunas rutas migratorias porque la gente no encontró alguna solución, pues lo que nosotros pues pedimos, digamos, a las instituciones y a la sociedad en general es que podamos aportar en estas coberturas de protección. Marisol, te mandamos un beso grande a la distancia, felicitaciones por el trabajo que realizan y desde vos a todo el laburo que llevan adelante los Médicos Sin Fronteras. A ustedes muchísimas gracias por el espacio y buenas noches para todos. Marisol Quilceno, encargada de incidencia para América Latina de Médicos Sin Frontera con todo el tema migratorio.